Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Segovia y al Ministerio de Cultura por poner en marcha este estupendo Parlamento Poético, una iniciativa, creo yo, para soñar caminos de esperanza. Machado suscribiría eso también, y María Zambrano, estoy segura que también. Gracias a Marifé por el empeño y el entusiasmo que has puesto en que este proyecto, como en todos los que emprendes, llegue hasta aquí, y a Maribel por la organización y a todos los que estáis involucrados en el proyecto. Bueno, para mí es un auténtico privilegio estar hoy entre dos grandes escritores, al lado de dos grandes escritores, Marifé Santiago Bolaños y César Antonio Molina, escritores en los que, no me lo puedo quitar, en los que confluyen además otras facetas que todos conocéis, como es su dimensión pública y profesional. Me refiero a su dedicación a la gestión cultural durante las últimas décadas. Esta mañana se ha dicho aquí que era hora de no callar, que los intelectuales tenían que, decía Mayor Zaragoza, que empezar a hablar. Yo creo que en este país hay muchos intelectuales que llevan mucho tiempo hablando, aunque a veces parezca predicar el desierto, pero me parece que esa afirmación no es del todo acertada, que sí hay intelectuales que levantan la voz, y aquí tenemos a dos de esos intelectuales, y todos los que están en estas jornadas de alguna forma son esa imagen de intelectual, pero quiero recordar ahora los múltiples textos de César Antonio Molina en los medios de comunicación, hablando de la cultura, diferenciando cultura, industria cultural, denunciando aquellas situaciones realmente graves que afectan a la cultura de nuestro tiempo. Y quiero recordar también la implicación de Marifé, no solo en la construcción de cultura, sino en la construcción de vida cívica en torno a la cultura. Ambos han tenido o siguen teniendo, en el caso de Marifé como concejala de Cultura, decía, responsabilidades políticas en el ámbito cultural. Marifé como directora de Cultura en el gobierno de Zapatero, como concejala de esta ciudad. César como ministro de Cultura, director del Instituto Cervantes, director de la Casa del Lector, del Círculo. En fin, sería muy largo enumerar. Pero me interesa destacar esa doble condición de ambos por varias razones, aunque estén aquí fundamentalmente como poetas, poetas que no se callan, poetas que hablan. En primer lugar, destacar la riqueza que supone que un creador que conoce desde dentro lo que supone la creación, esté dispuesto a gestionar, a tomar esa poesía que ellos escriben en su intimidad, también como punto de partida ético. Un territorio que ya en sí mismo implica una actitud ante la existencia y una cierta garantía de ir a la ética por la estética, que diría Juan de Mairena. Esa doble condición de la creación y la acción cultural no es menos importante en esa doble condición la generosidad. Generosidad que supone por parte de un creador el aparcar, mientras está en la función pública, la difusión de la propia obra para dedicarse a la difusión de la obra de otros. En ambos casos, lo conozco bien porque he tenido oportunidad de trabajar con los dos, late el convencimiento de que la cultura es la base de la sociedad y, como decía Antonio Machado, de que en los momentos de peligro en la historia de los pueblos, solo la cultura los puede remediar, esos peligros. Nuestra misión, escribía Juan de Mairena, es adelantarnos por la inteligencia a devolver su dignidad de hombre al animal humano
He aquí el aspecto más profundamente didáctico de nuestra Escuela Popular de Sabiduría Superior. Marifé, doctora en Filosofía, voy a ir muy rápido, profesora de Estética, Teoría de las Artes en la Universidad Rey Juan Carlos. Como ya he dicho, fue directora de Cultura en el gobierno de Zapatero, concejala de Cultura de este ayuntamiento. Me interesa de ella sobre todo la intersección de filosofía, poesía, teatro, esa dimensión multidisciplinar que se abre hacia todas las disciplinas. Autora de libros de poemas como El día a los días, Nos mira la piedad desde las alambradas, ya los títulos dicen mucho de su obra, Las constelaciones del capitán o el último, Teoría de los matices, novelas, El jardín de las favoritas olvidadas, El tiempo de las lluvias o La canción de Ruth. Y también ensayos, Mirar al Dios, El teatro como camino de conocimiento, El secreto de Ofelia, El mundo de lo sagrado que late detrás de su obra. En su obra siempre van de la mano ética y estética, desde la defensa de la libertad de la escritura, siempre defendiendo, como decía, ese espacio de lo sagrado, lo misterioso, siempre defendiendo el testigo de otras mujeres que la precedieron, una escritura profundamente implicada, con un sentido de pertenencia cívica y ética, en defensa de la igualdad y la diversidad. Generosidad, piedad, amor, esperanza y, sobre todo, la fuerza regeneradora de la palabra poética. Bueno, presentar a César Antonio Molina es casi imposible resumir un currículum tan amplísimo. Yo tuve la suerte de trabajar 10 años a su lado en los tiempos del suplemento Culturas de Diario 16 y, bueno, esto es algo que comparten los dos, pero de César lo he vivido más de cerca y debo decir que es la persona que conozco con mayor capacidad de trabajo. Esto se desprende en su currículum porque no sé de dónde saca tiempo para hacer todo eso. Creador incansable, yo creo que es un Hércules de la cultura, como puede apreciarse en su trayectoria. Un humanista que se formó académicamente en las especialidades de Derecho y Ciencias de la Información, curtido en los temas de prensa, he citado Culturas, pero hizo su tesis sobre la prensa literaria en el suplemento Culturas, todas las demás cargos que ya conocéis, y sobre todo una obra densa de más de 100 títulos que abarcan sus memorias de ficción, Vivir sin ser visto, también los títulos significativos, Regresar a donde no estuvimos, Lugares donde se calma el dolor, Todo se arregla caminando, sus ensayos sobre el liberismo o sobre la inutilidad de la poesía. Sin duda César es sobre todo poeta, como atestiguan La estancia saqueada, El fin de Finisterre, para no ir a parte alguna, y así hasta más de 100 títulos, yo creo que entre los diversos géneros. En él el motivo del viaje y la cultura como pozo de la civilización, lo que permanece de humano en la historia, las huellas que otros marcaron en sus pasos, la memoria, el nomadismo, los lugares donde el tiempo se hace eterno y se calma el dolor, las lecturas de los otros escritores y esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, como puede verse en sus últimos poemas, algunos de ellos dedicados al Holocausto. Introduzco el tema rápidamente para pasarles la voz. Escribía Juan de Mairena, a propósito de ese nadie es más que nadie. Sed modestos. Yo os aconsejo la modestia, o por mejor decir, os aconsejo un orgullo modesto. Recordad el proverbio castellano, nadie es más que nadie. Esto quiere decir cuánto es difícil aventajarse a otros, porque por mucho que un hombre valga, nunca tendrá valor más alto que el de ser hombre. Vivimos en un tiempo convulso de desigualdades crecientes. Esta mañana lo ponía aquí de manifiesto Mayor Zaragoza, cuando hablaba de los derechos humanos y decía el frontispicio de esos derechos humanos es el que se hacen contra el miedo. El miedo está volviendo a rebrotar porque, como muy bien ha atestiguado Mayor Zaragoza, esos derechos humanos no tienen ya, se han aparcado, no parecen imprescindibles ni tener ningún valor. Hablando del tema que nos ocupa esta tarde, la igualdad, afecta a muchos temas: mujer, sexismo, emigración, movimientos de población
imperialismo económico frente a la pobreza, el dinero como único valor, el crecimiento de las desigualdades en este sentido, la explotación, la violencia, la corrupción. Cada día hay una mayor vigencia de los supremacismos. Ayer escuchaba yo en la radio, casi temblando, que algo aterrador de cómo está creciendo el antisemitismo en Alemania y Francia, pero con índices de un 74%, casi a niveles de la época pre-hitleriana. Vuelve a aflorar el odio contra los grupos LGTB, contra las mujeres. Esta mañana se habló aquí de León Felipe. Dice León Felipe, en El payaso de las bofetadas y el pescador de caña, el poeta prometeico se yergue, rompe sus andrajos grotescos de farándula, se escapa de la pista, se mete por la puerta falsa de la gran asamblea donde los raposos y los mercaderes del mundo dirigen los destinos del hombre y pide la palabra. León Felipe, como Antonio Machado, defienden esa capacidad de la cultura para curar las heridas de la barbarie. Yo quería preguntaros, y quiero que esta tarde hablemos de eso, de cómo la poesía puede curar esas heridas, cómo toda esta ola, esta atmósfera que se nos viene encima, qué papel juega el poeta frente a esta barbarie que parece imperar, ¿no? Volvemos a tener que preguntarnos cómo escribir en tiempos de penuria, qué escribir frente a estos discursos, cómo abrir la puerta a la esperanza, que diría María Zambrano, cómo conjugar ética y estética. Os dejo la palabra. Bueno, reiterar lo que decía Amalia de agradecimiento al Ayuntamiento, al Ministerio, agradecerles a todos ustedes que estén aquí, a la organización. Siempre es muy grato estar en Segovia y estar acompañado de dos hadas madrinas como Marifé y Amalia. Con Amalia estuvimos por lo menos una década juntos trabajando y ella sí también que es una trabajadora. Luego no quiso seguirme, pero no por nada, sino porque no era capaz de seguir tu ritmo. En el periodismo, pero como yo le dije, hubiera estado conmigo en todas las batallas ganadas y en algunas perdidas. Pero ha seguido haciendo una gran labor en las revistas de cultura, ya sabes lo mucho que la quiero. Y Marifé, pues igualmente, estando ella en Moncloa y tanto en el Cervantes como en el Ministerio, muchísimas cosas las pudimos hacer en complicidad, porque no siempre era fácil, ¿verdad? No es fácil, incluso con los propios, ¿no? No es fácil. Y bueno, ahí teníamos una buena comunicio y una buena entente, que hemos mantenido luego a lo largo del tiempo, ¿no? Decía María Zambrano, no sé si exactamente así, porque somos los tres zambranistas, ¿no? Y no sabemos frases de ella de memoria, pero venía a decir, en tiempos difíciles el intelectual debe dejar de serlo y ser hombre. Y yo creo que estamos justo en eso. Yo creo que viene esto ya de lejos, desgraciadamente, porque nos hemos confiado en que la democracia era la medicina que iba a curar todo, y bastante ha curado, bastante. Pero por lo que fuere, los cambios, no sé, la caída del muro, la crisis, la corrupción, una serie de asuntos, pues
nos plantamos como yo he escrito el Parlamento que salga a partir del 28 de abril van a estar todos los fantasmas, todos, porque algunos faltaban, pero ya van a estar todos los fantasmas que en tiempos aquellos. Y mi pregunta era, y es, si hemos vivido felices durante 40 años sin necesidad de ellos, ¿por qué tienen que haber vuelto a aparecer? Es que es inconcebible. Es una sociedad evolucionada, pacífica, bastante ecuánime dentro de lo que cabe, en fin, con sus complicaciones, pero que no tiene nada que ver ya con otras épocas. ¿Por qué volvemos, como en la canción de Marlene Dietrich, dice que no, a Berlín no volverán los fantasmas del pasado? Yo creo que ella, ni siquiera ella cantaba esa canción convencida de lo que estaba cantando. Y en estas circunstancias estamos. Yo creo que tenemos más capacidad de reacción que en otras épocas, ¿no? Pero la situación es complicada por lo que decía Amalia también, el antisemitismo, entre muchas cosas de violencia, en fin. Con respecto a la igualdad, creo que no hay duda alguna. Y yo creo que una sociedad evolucionada en la que estamos, a pesar, ya digo, de dificultades que hay, que vienen de tiempos también pasados, hemos avanzado muchísimo. Yo, por ejemplo, que me tocó unos cuantos años del franquismo, además en mi ciudad de La Coruña, teniendo que sobrellevar al Generalísimo todos los veranos, me acuerdo que en la playa de Bastiagueiro nos estábamos bañando en el mes de agosto, oímos unos disparos al aire, vimos cómo entraba la Guardia Civil con esos Mausers de madera tremendos y nos desalojaron. Éramos unos niños. Y no era porque fuera Franco, sino porque iban sus nietos. Nos desalojaron. O sea, la imagen es como si fuera de un campo de concentración donde disparan. Estamos felices en la playa bañando. Somos unos niños que tendríamos 10, 12 años, con otra gente. Y bueno, y entonces yo viví mis 13 primeros años con una bisabuela mía maravillosa, en una casa muy cercana de la Torre de Hércules, con huerto. Era cuidado por mi tía Marina, mi madre, mi bisabuela. Luego estudié en un colegio de curas, porque eran los colegios que había, solo masculino. Luego en el instituto había el instituto masculino, que hoy se llama Salvador de Madariaga, que nació en La Coruña, y el instituto femenino. Y curiosamente Cela, Torrente Ballester, Dieste y otros grandes escritores de la provincia, y yo mismo, la reválida de cuarto de bachillerato, la de sexto, el preuniversitario, lo hacíamos estudiábamos en el masculino, pero luego los exámenes los hacíamos en el femenino. Es decir, que yo llegué a la universidad con 18, 19 años, mi relación con las mujeres había sido mágica. Entonces llegué
a la Facultad de Derecho, me senté, miré y me vi rodeado de mujeres. Y dije yo, ¿y cómo es esto? Porque no sabía relacionar, o sea, cómo me relacionaba yo en ese mismo nivel y no en un nivel de afecto, de cariño, de cuidado, no, en un nivel igual con todas mis compañeras, que eran muchas, tantas como hombres éramos, y tuve que aprenderlo. No fue fácil, ni me es ahora fácil, porque he tenido siempre una idea, una idealización de la mujer, ¿no? Y siendo poeta, pues todavía peor, porque gran parte de nuestra materia poética es el amor, la muerte, en fin. Con lo cual, uno en la vida tiene que aprender. Afortunadamente hoy son mixtos. Yo cuando oigo eso de colegios, de niñas, me parece un horror. Me parece un verdadero horror. Incluso pienso que debe ser una grabación antigua y que se han equivocado en la radio, en la televisión, han enchufado mal y entonces han conectado con el pasado, ¿no? Y bueno, hoy es absolutamente diferente, distinto, pero, y Marifé y Amalia, que hemos coincidido en muchas cosas, y también coincidimos en esto, y yo siempre he insistido en esto, el tema de la educación. El tema de la educación, que es fundamental tanto para la violencia de género, para el respeto cívico, cada vez hay menos. O sea, para toda una serie de cuestiones es fundamental la educación. Y las cosas hay que explicarlas, porque el Espíritu Santo no da para tanto. O sea, el Espíritu Santo puede estar en un grupo de gente, pero no tenemos uno para cada uno de nosotros. Y entonces hay que educar a la gente desde el inicio, en todo. Y el Estado es, y no lo digo yo, le decía Platón, que debía de cuidar, por una parte, la cuestión material de sus ciudadanos, pero también la cuestión espiritual. Y la cuestión espiritual era la relación entre los que vivían en la ciudad. Entonces el Estado tiene que ocuparse de educar a sus ciudadanos. Porque si no los educa, mucho de ese dinero que no ha invertido para evitar muchos de esos sucesos, no la totalidad, porque eso desgraciadamente es casi imposible, al menos al día de hoy. Pero sí, gran parte de eso, si no lo utiliza de esa manera, lo va a tener que utilizar de otra. Probablemente habría menos policía, creo yo, pienso yo utópicamente, si hubiera más educación, no porque tenga yo nada con la policía, al contrario, parece estupendo, pero quiero decir que habría menos casos de esto de violencia, de maltrato, de todo esto, si desde niños, si yo cuento que yo tuve que hacer un esfuerzo para, digamos, normalizar eso se tiene que evitar desde la infancia y desde la juventud. Entonces, el Estado y la educación no tiene que ser solamente enseñarle una serie de cosas para que tengan una profesión y no sé qué. No. Hay que estudiar y hay que enseñar para ser, sobre todo y en primer lugar, buenos ciudadanos. Buenos ciudadanos. Y eso creo que no
se ha hecho, al menos como se debería. Y sobre todo, en España el déficit educativo siempre ha sido uno de nuestros más grandes problemas. Y si lo vemos lo que dice Larra, lo que decía Azaña, lo que decía Jovellanos, o sea, vemos todo el problema de España es la educación. Y una de las cosas que hizo la República precisamente fue ocuparse de la educación. Y el avance fue inmenso y fue grandísimo. Y entonces, para mí, y no, para no continuar, luego seguimos hablando, yo creo que lo más importante es en la educación, en los niños desde los 3 años, saber que aparte de enseñarle las matemáticas, la química, la física, no sé qué, lo que hay que enseñarles es a ser personas y seres humanos y buenos ciudadanos. Porque eso hay que enseñarlo. Y eso es una labor fundamental. Y debería tener eso tanto peso como lo demás. Tanto peso como lo demás. Y por lo tanto, una cosa está en la educación, otra cosa está en la propia familia, que debe ser ejemplo. Los padres y los familiares deben dar ejemplo a sus hijos y tratar de ayudar en esa educación. Y luego entramos ya en otra historia que son los cinismos y son de la propia sociedad, donde muchas veces, lo sabemos, la mujer es utilizada como una mercancía, o en la belleza, en la moda, en la no sé qué, en la tal, y donde sí, las imágenes, las películas, todo eso también había, no por una cuestión de censura, ni mucho menos, sino por una cuestión de normalidad. También habría que hacer conscientes a la gente de lo que significa eso. Ahora sí que acabo de verdad. Por ejemplo, como con los alumnos, a veces hemos hecho trabajos sobre programas de televisión, sobre lo que hay. Bueno, sabemos, por ejemplo, hay una serie de hace algún tiempo que son asesinatos en todas las ciudades de Europa. Asesinato en Berlín, asesinato... yo me quedo asombrado, porque podían ser sé feliz en Berlín, sé feliz en París, sé feliz... Pues no, asesinato en todo. En Rocamadour, ponía que es un sitio maravilloso que yo conozco, digo, asesinato. Oiga, ¿cómo se puede ser feliz en Rocamadour? Pues no. Entonces, ahí hay otro precipicio. Los medios de comunicación. Hay otro precipicio. Y luego, sabemos que la pornografía en Internet, bueno, es lo más visto, pero con millones de visitas. Ni el Papa, ni el presidente, ni nadie. Claro, eso, digamos, es que eso es la libertad de expresión, la libertad de no sé qué, la libertad... La libertad es eso. Tenemos que preguntarnos, ¿la libertad es eso? ¿Qué es la libertad? Por eso tenemos que reflexionar sobre todas estas cosas en varias fases de ellas y darnos cuenta de que tenemos mucho en lo que todavía seguir trabajando. Pone muy complejo porque a medida que lo estoy oyendo están saliendo como líneas que me gustaría que compartiéramos, ¿no? Sostengo la base contigo, evidentemente, y con Amalia, completamente.
pero me van a permitir que lo que yo les vaya a contar, por lo menos en esta primera parte, sean hilos. Después vamos tejiendo y ya a ver dónde llegamos, a ver qué tejido tenemos, porque me gustaría ir frase a frase, fragmento a fragmento, tanto del planteamiento que ha hecho Amalia como del que ha continuado César, y aportar o, en fin, comentar, ¿no? Tenemos a Machado. Tenemos a Antonio Machado, un poeta que llega a Segovia en 1919, a una ciudad de 1919 en España, a una ciudad provinciana de 1919 en España, donde no se tardaba 21 minutos en AVE hasta Madrid, sino la vida como para mandar un telegrama: tren hoy no llega, ya llegaré otro día. Esta frase divertida que sabemos que era no muy frecuente, pero que de vez en cuando Antonio Machado enviaba, ¿no? Y se encuentra con una ciudad en la que están muchos de esos fantasmas, muchos de esos fantasmas. Algunos fantasmas se ven con mucha claridad. Algunos fantasmas se ven con mucha claridad porque hacen ruido al andar, por ejemplo, llevan cadenas y tal, y entonces hacen ruido y nos fijamos y decimos, uy, fantasmas, ¿no? O a lo mejor van vestidos con una sábana blanca y entonces decimos, uy, fantasma. Pero otros no, otros son sutiles, muy sutiles. Tan sutiles que al final llegamos incluso a convivir con ellos creyendo que forman parte del paisaje en el que estamos. Y esos para mí son los muy, muy, muy peligrosos, porque esos fantasmas son como una suerte de proyección de lo peor, de los miedos llevados hasta extremos absolutos. Lo comentábamos ayer y hoy también cuando estábamos comiendo volvía a salir la frase de María Zambrano: nunca podrá haber un orden democrático si me da miedo mirarle a los ojos a la persona que tengo al lado. Este mirar a los ojos no es solo una cuestión literal, ¿no? Es que también es una cuestión metafórica y que tiene mucho que ver con los espacios, porque hay gente que está en un lugar y si yo lo miro hacia arriba, a lo mejor lo veo con una perspectiva diferente. Si lo miro hacia abajo, también la perspectiva es distinta, ¿no? Mirarlo de frente. Democracia, no tenerle miedo y mirarlo de frente, ¿no? Esos fantasmas con los que se encuentra un Antonio Machado en 1919, que forman parte de una historia compartida, de una historia que los intelectuales y los creadores ya han señalado con claridad, también lo hemos hablado en estos días. La historia se escribe de una manera determinada y en el camino van quedando muchos otros relatos que no forman parte de esa historia. Y podemos leer tú y yo a Marco Aurelio, porque sé que compartimos el vicio, y podemos leer a Marco Aurelio los dos y podemos imaginar en Marco Aurelio un mundo, un universo en el que está lo que está ocurriendo en ese momento histórico, pero también todos los márgenes. Y seguramente la lectura que tú y yo podamos hacer de Marco Aurelio en el siglo XXI, en el año 2019, 100 años después de Machado, tiene también mucho que ver con esos márgenes, tiene también que ver con toda esa información. Los fantasmas son, me parece a mí, y ahora oyéndoos a los dos, y se me ocurre para hablar de igualdad en esto, que los fantasmas son a lo mejor los que se ocupan de mantener esos márgenes. Quiero decir que están siempre en los rincones, están siempre a la espera de que vayamos andando con tranquilidad, y entonces aparecen de pronto, te asustan, como no te los esperas, pues entonces reaccionas de una manera que no es la conveniente, o a lo mejor todo lo contrario, a lo mejor están tan sutilmente incardinados en lo que tú eres, que eres inconsciente a la hora de defenderte de ellos y acabas incluso aceptándolos, ¿no? Estamos viviendo un tiempo complicado porque los tiempos siempre lo han sido, siempre han sido complicados. Esto es como en el tema educativo, ¿no? Los profesores de vez en cuando leemos textos que se remontan al siglo XII y que ya te dicen horror, no saben escribir, confunden el dativo con el genitivo, yo qué sé, ¿no? Esto por decir algo. Confunden esto y lo otro, ¿cómo es posible? En fin, que esto es una retahíla que yo no la quiero ver desde la perspectiva negativa. Me van a permitir que hoy esté muy optimista porque estamos todos muy contentos de que hagamos un parlamento poético y tengamos gente con ganas de parlamentar, con lo cual es para estar muy contentos, pero siempre pienso que de un modo positivo, quienes nos dedicamos con pasión al saber, no porque seamos sabios, sino porque nos hemos arrogado la responsabilidad de preservarlo, compartirlo y hacerlo creer, y se nos llama poetas de vez en cuando, creo que tenemos también una necesidad extrema, casi yo diría que visceral, de que los demás también vean aquello que nosotros hemos tenido la experiencia.
Y eso hace que nos enfademos muchas veces más que otros y que nos asustemos también muchas veces más que otros y que nos pongamos muy pesados muchas veces más que otros. Pero no está mal, me van a permitir que les diga, porque si no, esos fantasmas que sutilmente están alrededor de nosotros y que incluso se sientan al lado de los lugares a donde vamos a tomar té, pues resulta que acaban confundiéndose con la realidad, con la vida real, y a lo mejor, quién sabe, si lo que nos están contando está tan bien fantasmagoreado que nos creemos que esa es la realidad y no otra, ¿no? Vivimos, por tanto, un mundo en el que los fantasmas, parece que se ha abierto la puerta y está muy transparente todo, y lo que me gusta es saber que se les ve, que se les puede ver. Pero claro, si se les puede ver, es que les hemos dado también ya una carne, algo, ¿no? Para que estén ahí físicos. Y ahí es donde yo querría que incidiéramos, si te parece bien, Amalia, ¿no? ¿Qué hemos dado? ¿Qué hemos entregado? ¿O a dónde estábamos mirando? ¿O en qué momento nos paramos en medio de la calle y construyeron una avenida y no nos dimos cuenta cuando nos dimos la vuelta? Para que algunos de esos fantasmas que ya creíamos que formaban parte de un paisaje antiguo, de pronto estén ahí sentados al lado de donde nos hemos pedido un estupendo té negro. Esa es mi pregunta. Y mi pregunta tiene mucho que ver con respuestas que ya me doy, porque estas cosas yo las pienso muchas veces y tengo la fortuna de poderlas hablar con mucha gente también. Aquí hay mucha gente con la que puedo hablar de estas cosas de vez en cuando. Te sientes un poco menos sola, pero al tiempo que te sientes un poco menos sola, te sientes fuerte, porque sabes que hay otras personas que también están pensando a tu lado, ¿no? Los seres humanos aprendemos a ser seres humanos. Esto es una premisa básica y aparentemente muy sencilla. Eso quiere decir que la ética también la tenemos que aprender. Es decir, que cuando nacemos, no nacemos ya con un concepto de lo bueno o de lo malo. Ya no digo del bien y del mal, digo de lo bueno y de lo malo. Y es la propia experiencia, de una manera muy física y muy concreta, la que va haciendo que estructuremos lo bueno y lo malo. Todavía no he dicho el bien y el mal, lo bueno y lo malo. Pero hay un momento en el que se nos olvida ya, por fortuna, porque la mente empieza por otros caminos, de otra forma, se nos olvida dónde está el origen de aquello a lo que llamamos bueno o malo. Y entonces se nos olvida el origen concreto y empezamos ya de una manera abstracta, empezamos a pensar en el bien y en el mal. Y eso no nos pasa solos, nos pasa acompañados. Por eso César insiste tanto en esa educación cívica, en esa educación en grupo, evidentemente. Porque sin el grupo no somos todavía. Pero ese grupo ha nacido igual que el individuo de un hecho concreto, que ha señalado lo bueno y lo malo para el grupo. Y que después se ha separado de eso concreto y ha sido capaz de ir a lo abstracto y hablar del bien y del mal. Y ha pactado convivir en el bien y en el mal. Claro, ahora empieza la otra cuestión mucho más complicada. Si queremos hablar de igualdad, nos hemos educado en un contexto, nos educamos en contextos donde hay un plano que ha olvidado los orígenes, completamente, que ha olvidado los orígenes, de una manera básica y de una manera amplia, porque de una manera básica ha olvidado también que a ese plano se ha llegado, es decir, que no apareció de repente, sino que se ha llegado, y por lo tanto que está construido sobre cimientos determinados, muchos de los cuales son cimientos muy vulnerables, tan vulnerables que por mucho que pongamos los pies encima de ese plano y parezca que no nos hundimos, son tan vulnerables sus cimientos que en un momento determinado puede haber un socavón moral y que no nos hayamos dado cuenta ni siquiera de que el terreno era absolutamente insignificante, ¿no? Claro, nos sorprendemos, nos horrorizamos, nos espanta el pensar que un país como Hungría o un país como Polonia, que son prototipos, ejemplos, lo primero que nos viene a la cabeza cuando hablamos de atrocidades que pertenecen a lo que todos somos, a todo lo que todos somos hoy en el año 2019, es decir, que no es necesario haber nacido en Hungría, haber nacido en Polonia, ser judío, no ser judío, no es necesario, como no es necesario ser hombre o mujer, para lo que voy a decir ahora, pero el hecho de tener sobre nosotros esa historia que nos pesa y que de repente sepamos que está volviendo otra vez el mismo mapa, te hace decir, ¿qué es lo que habíamos resuelto? Bueno, hay una resolución. Jorge Semprún, una vez lo oí decir que al mal, y cuando digo el mal también me refiero a lo malo, al mal y a lo malo,
Decía que al mal se le vence con dificultad, incluso yo me atrevería a decir que no se le puede vencer, vamos a decirlo así. Pero con el mal no. Con el mal nunca, es lo que iba a decir. Pero en los contextos democráticos, decía él, la diferencia estaba en que todo el mundo se hace responsable de ese mal. Quizá una conducta delictiva, y una conducta delictiva no solo es robar un coche. Una conducta delictiva es hablarle mal a una persona que está a tu lado. Es levantarle la voz a alguien que se supone que es un semejante. Hablarle mal quiere decirle faltarle al respeto. Y faltarle al respeto supone ya, de una manera muy sencilla, haber entendido que hay una mirada de arriba abajo, ¿no? Es decir, que lo estoy mirando de arriba abajo. Y estamos tan hechos a que eso sea natural que al final acaba siendo un fantasma que nos acompaña. Y tanto nos acompaña que no nos extraña cuando nos dicen de repente, bueno, ¿cómo es posible que en un país como Hungría de pronto te avisen y te digan, oiga, si va a estar usted por aquí, quítese el sombrero, no vaya a ser que lo confundan con un judío? ¿Pero cómo está pasando esto? Claro, de repente todos los demás decimos, bueno, ya, pero es que esto son cosas que pasan. No, estas cosas que pasan grandes son el resultado de cosas que pasan pequeñas, a las que no les damos importancia determinada, porque nos hemos acostumbrado a vivir en ese ambiente, ¿no? No se combate la violencia con la violencia, porque la violencia no combate nada, la violencia impone, no combate, no hace desaparecer. Quiero decir, tú tienes un catarro y te tomas algo o no te tomas nada y desaparece, pero la violencia no desaparece. Pero ¿y no será que en realidad no habían desaparecido esos casos? Es un poco como las enfermedades que ya se daban por perdidas y de pronto rebrotan. Las morales nunca. A mí me preocupa el tema de la educación y también una cierta sensación, a ver qué opináis al respecto, de que quizás sí nos vendieron que ya estábamos llegando a un límite de igualdad razonable. ¿Hasta qué punto eso no es un espejismo? Por ejemplo, me refiero a toda la moda que hay ahora en la prensa, en las editoriales, de la recuperación de escritoras de la Edad de Plata, de comienzos de siglo, que es fantástico porque necesitamos recuperar nuestros orígenes, pero yo comentaba con alguien el otro día lo que tiene de moda, que pasará, incluso un apoyo del Congreso a recuperar a las escritoras del 27 y demás. Pero también yo me preguntaba, ¿y por qué no eso no se refleja en los libros de texto? Porque mientras no lo estudien las nuevas generaciones, eso será una moda que arraigará más o menos en las estanterías, pero mientras no arraigue en la educación de las generaciones que vienen, no va a servir para nada. Entonces, ¿hasta qué punto yo veo algunas cifras y me digo, ¿hasta qué punto no nos hemos creído que sí hemos conseguido la igualdad? En esta ocasión me refiero a la igualdad de género. Si solo tenemos que ver algunas cifras, el 8% de las películas españolas las dirigen mujeres, mientras el 84% son de las teatrales las dirigen hombres. Los centros culturales, leía yo el otro día, dirigidos por mujeres, reciben menos ayudas públicas que los dirigidos por hombres. Los críticos de los principales suplementos son hombres en un 85%. De pronto tenemos un gobierno con muchísimas mujeres y eso quizás nos hace pensar que es que ya en todas las esferas del poder hemos conseguido una igualdad que no es cierta, que vemos las ediciones de los Premios Nacionales de Narrativa, de las listas de los más vendidos, de los periódicos. Basta coger un periódico y ojear y contar las fotografías que hay destinadas a mujeres, que no sea por casos de asesinato, porque esa es otra, que sea por algo positivo, y las que hay de varones. Y eso es algo que se reproduce en las grandes fotos lo decía esta mañana también aquí, de los líderes mundiales, sea G7, sea G8, sea G20, pues se pueden contar. Entonces, realmente no nos estamos creyendo un poco un cuento chino de que hemos conseguido una igualdad en ese territorio, que es quizás en el que más se ha incidido, pero si vamos al terreno del racismo, de la xenofobia, de las homofobias, pues igual estamos, pensamos que estamos mejor de lo que estábamos, ¿no? Qué cantidad de cosas, ¿no? Bueno, si el presidente
del país más poderoso del mundo, trata, como sabemos bien, a las mujeres, y ha sido votado también por las mujeres. ¿Qué pasa? Si los escándalos de él salen y no pasa nada, ¿qué pasa, no? En Gdansk, cuando estudiábamos en el colegio, en mi época estudiábamos historia, era Danzig, un alcalde progresista, el otro día, y sin mucha trascendencia, lo asesinaron. En un lugar donde se iba a celebrar un concierto, él dijo unas palabras, subió una persona, le disparó y lo mató al alcalde. Dijeron que era un delincuente que acaba de salir de la cárcel. Sabemos cuando un asesino es un delincuente que acaba de salir de la cárcel, sabemos la mano de dónde viene. Están pasando cosas que hacía décadas, incluso que nosotros no habíamos vivido. Eso por una parte. Yo, uno de los últimos artículos que he escrito, que quizás le lleguen a Amalia dentro de unos días, es sobre la tortura. Y la tortura en algunos países, incluso democráticos. Lo de Guantánamo y cosas así. Además, que tampoco pasa nada, porque el presidente de ese país, que es maravilloso, pero que tiene este presidente, pues le dice, como tú te muevas, a Guantánamo. Que, en fin, se merece que le diga muchas cosas a ese señor. Pero esta cuestión de decirle, oye, te vas a ir a un sitio donde ni sabemos lo que ha pasado, o sí que lo sabemos, en el país espejo en el que nos miramos las democracias. Antonio Machado. Por la tumba de Machado pasaron Walter Benjamin, Ida Fink y montones de gente que huía de Alemania. Ellos habían ido a Francia, ellos venían a España, y es curioso ver el monumento en Portbou a Benjamin, que son unas escaleras al mar, y en Collioure la tumba de Machado. Todos murieron por lo mismo, por defender la libertad y todo lo que significa la libertad. Y esos mismos valores son los que debemos de defender ahora, porque quizás pensamos que ya estaba todo acordado y estaba todo acabado. Y Hannah Arendt, a la que últimamente se le cita mucho sin haberla leído, pero ella ya en los años 50 advirtió de muchas cosas que seguirían pasando, porque ella volvió a Alemania, vio todo como estaba, y las empresas eran las mismas, los empresarios eran los mismos, en la universidad los profesores eran los mismos, y además no se podía destruir de la noche a la mañana todo aquello, había que reconstruir el país. Y siempre dijo, cuidado con Alemania, porque es el país, yo no digo esto, que también quiero mucho Alemania, lo decía Nare, cuidado con Alemania, que es el país, y será el país siempre más peligroso. Y ella siempre dijo eso, que al mal no se podía combatir con el mal, porque hay algunos
contemporáneos nuestros, muy prestigiosos y muy de nuestra opinión, que dicen, no, en circunstancias extraordinarias, al mal se le puede temporalmente combatir con el mal. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Pero también hay esas justificaciones. Yo lo que no entiendo es, ni la he visto, ni la he leído, pero por las referencias que he tenido, lo de las 7 o sombras de Grey o como se llame, pues es una de las series o una de las películas más vistas, y de las novelas, si eso es una novela tal, donde se azota o hay una relación así sadomasoquista, sobre todo con respecto a una mujer. Y sin embargo, es bestseller de aquí, de allá, de no sé qué. ¿Por qué, lo que decía Amalia, por qué sucede eso, ¿no? Yo creo que queda mucho camino, porque todo lo que hemos hecho, o gran parte de las cosas que hemos hecho hasta ahora, ha sido buena voluntad. Yo creo que en la democracia española muchas cosas las ha hecho la buena voluntad de la gente y de la sociedad. Pero esa buena voluntad requeriría más esfuerzo por parte, vuelvo a repetir, del Estado. Más esfuerzo. Entonces, la buena voluntad llega hasta donde llega la buena voluntad. Pero es que eso tiene que sobrepasarse. Y no tiene que sobrepasarse porque también yo no creo que haya que forzar obligatoriamente que si hay no sé tanto por ciento de mujeres, hay que hacerlo como sea y equipararlo tal. Digamos que tratemos de hacerlo dignamente también para la mujer. O sea, que sea por sus propios méritos, por su propio esfuerzo y con la ayuda correspondiente. Pero volvemos al principio de siempre, ese convencimiento que toda la sociedad tiene que tener y tiene que llevar a cabo. Yo creo que hemos avanzado mucho, queda muchísimo. Yo creo que a pesar de estos tiempos así un poco raros que estamos viviendo y que probablemente sean más raros en los próximos tiempos, no solo en España, en Europa. No nos olvidemos lo que está sucediendo en Europa, que hablamos de Polonia y Hungría u otros países maravillosos, pero es que Italia, ayer, un intelectual o ayer o estos días, en el Parlamento Europeo, y creo que era, no sé si era polaco, checo, bueno, pero hablando un italiano perfecto, dirigiéndose a la gente de Salvini y a toda esta gente de extrema derecha, que ya está en acción, o sea que no está, ya lleva tiempo en acción, decía, se preguntaba cómo Italia, la cuna de todo, bueno, no es la primera vez, no sería la primera vez, pero estaba pasando lo que pasa, ¿no? Yo creo que estas cosas que hacemos, de hablar, de charlar, de comentar, no es vana, sino que es una manera de que entre todos vayamos tomando conciencia de que a cada uno proporcionalmente nos corresponde una responsabilidad. Tenemos responsabilidad sobre todo. En el último libro de Todorov, él decía que, porque el tema de la culpa de los alemanes, de los austríacos, del nazismo, que toda la cubierta, y decía Todorov, la culpa fue de todos, y la responsabilidad
de todos. La culpa de todos y la responsabilidad de todos. Y una de las escritoras, que ahora no lo he traído el nombre, pero que está enterrada en el Panteón, una, sobre todo antropóloga, Simone Weil, cuenta ella misma que, es que no me acuerdo el nombre, pero bueno, cuenta ella misma que estuvo en Buchenwald, en varios campos de concentración. Cuando acabó la guerra, dijo: yo voy a escribir aquí, me voy a recorrer las cárceles para que me expliquen por qué hicieron esto, por qué y tal. Y entonces fue la época de la guerra de Indochina y de la guerra de Argelia, y entonces aquella misma gente de la parte de la resistencia estaban en Argelia haciendo, no sé si lo mismo, pero algo por el estilo de lo que ellos habían sufrido fundamentalmente en Francia. Y vuelve esa reflexión de que todos somos responsables de todos, de una manera directa o de una manera indirecta. Y aquí, en el tema de la igualdad, como en tantos otros temas, también somos nosotros responsables, y también en el entorno, en el ámbito, en las circunstancias en las que nosotros nos movemos, debemos de ayudar de una manera pragmática y práctica a que eso no suceda, o suceda en mucha menor trascendencia. Fíjate, yo estoy oyéndote y estoy pensando también estructuras viejas para mundos nuevos. Esto es muy viejo todo. Esto es muy viejo todo. Si es que esta conversación la hemos tenido muchas veces, desde hace muchos siglos, y las tenemos los mismos, siempre, en distintas reencarnaciones. No, es que es verdad. Que lo pagamos. Que es verdad, ¿no? Quiero decir que constantemente el ser humano se hace las mismas preguntas, da respuestas semejantes, y la diferencia, porque he decidido que hoy era el día del optimismo, la diferencia está en que eso sea más o menos contagioso. Es decir, que sea más o menos tema público. Y en este mundo antiguo, que no quiere decir clásico, sino antiguo, viejo, envejecido, en el que vivimos, tengamos la edad que tengamos, pero con estructuras que ya son muy antiguas, desde mi punto de vista, y esto es un parlamento poético, y esta era la razón, y esta era la mejor manera que entendimos que podíamos hacer para homenajear a Antonio Machado, en este mundo en el que estamos tenemos carencias de muchos tipos, y nuestras carencias afectivas son inmensas, inmensas, tan inmensas que tú lo decías antes de una manera muy irónico-galega, y me ha gustado mucho oírtelo, porque no es la primera vez que oigo, ¿no?, este comentario. No se me enseñó a vivir con mujeres, quiero decir, y a las mujeres, hasta una generación determinada, tampoco se nos enseñó a vivir con los hombres. Pero, sin embargo, había una diferencia en nuestro aprendizaje, una diferencia muy clara, que a los hombres no se les enseñaba a vivir con las mujeres, pero se sabía que cuando tocara el hecho de que hubiera una mezcla entre hombres y mujeres, bueno, pues cada uno sabía dónde estaba su papel. Y el papel del hombre era siempre el de la mirada desde arriba. Y en cambio a nosotras, que también se nos enseñó en soledad, ¿no?, con dificultades a la hora de relacionarnos con los hombres, en fin, con las maneras de ver la vida distinta, ¿no?, porque hablamos hombre-mujer de una manera demasiado excesivamente rígida, ¿no? No se nos enseñó que también nosotras podíamos tener una opinión al respecto, por ejemplo, ¿no? Y como no se nos enseñó que podíamos tener una opinión al respecto de todo esto, cuando tocaba elegir, pues resulta que aunque a vosotros se os había enseñado de una manera precaria, pues sabíais que había caminos que no estaban mal, ¿no? Pero a nosotras esos caminos que no estaban mal, incluso se nos había dicho que eran fatales, ¿no? Y lo digo de una manera absolutamente, en fin, después de haber hecho también sobre mí misma la reflexión, porque yo pertenezco a esa generación dramática de España en la que ya no teníamos grandes traumas, nos creíamos nosotros, ¿no?
La gente de mi generación creía que ya no tenía traumas fascistas en su cabeza, ¿verdad, María? Ya nosotras habíamos vivido y crecido, en fin, de otra forma, ya leíamos autores y autoras, no, autores de otros lugares sin ningún tipo de problema y, en fin, no había censura, era otra cosa distinta. Y nos costó ver, y ahí estamos todos, ¿eh? Aquí estamos todos y es a donde yo quería llegar. Incluso hoy, o sea, 2019, personas que tengan 16, 15 años, o sea, ahora ya incorporo a todo el mundo porque nosotras estábamos en un punto en el que creíamos que ya, en fin, ya está fuera esto. Y sin embargo no éramos conscientes de la mochila cargada de miedos, de analfabetismos afectivos, de represiones de todo estilo, de represiones intelectuales, que son las peores de las represiones, porque la otra represión al final se resuelve más o menos psicológicamente y punto, pero la represión intelectual, es decir, aquella que no te permite pensar en libertad y en equivocarte y tener que estar pidiendo disculpas por pensar. No digo por hacer, digo por pensar. La traíamos de una manera tan estupendamente implicada en nuestra genética, Amalia, estoy viendo a Angélica, en fin, no, la traíamos tan puesta, tan bien puesta, era un fantasma tan perfecto que no lo veíamos y que convivíamos con él con toda naturalidad. Y cuando nos tocó dar el paso externo no ha sido difícil. Yo estoy con César y creo que aquí lo compartimos todos, ¿no? Los avances han sido muchísimos. Y no decirlo es ser un mal nacido, de verdad. O sea, cuando hay gente que cree que ha nacido esta mañana y que es Adán otra vez y Eva otra vez, que es un cansancio extremo, porque hay gente que vive la vida pensando que son Adán o que son Eva y otra vez tienes que pecar y otra vez te van a echar y otra vez empezar. En fin, que es todo un lío, que es preferible saber que ya eres parte de todo eso y que no tienes que empezar otra vez desde cero, ¿no? Pero aquí estamos creyéndonos que ya hemos pensado todo, que ya nos hemos quitado todos los fantasmas, que se han alcanzado ciertas, es cierto, ¿no? Pues ciertos lugares de poder. ¿Pero por qué decimos de poder? Y es que lo decimos, porque el poder solo está para poder hacer cosas, ¿no? Eso es lo que es poder, es un verbo muy bonito en español, es un verbo estupendo. Los ingleses lo han resuelto mejor, porque tienen dos. Entonces uno es de poder hacer cosas y otro es de poder de otra manera, ¿no? Nosotros no lo hemos resuelto, pero es un verbo muy bonito, poder, ¿no? Puedo hacer, puedo ayudarte, me puedes acercar, puedo, sí puedo, poder, eso es poder, ¿no? Y sin embargo, qué mundo tan viejo, tan viejo. Don Antonio estaría aquí con nosotras diciéndonos, pero vamos a ver, que han pasado 100 años, ¿no? Y que seguimos en la misma, dándole vueltas al asunto. Qué viejo todo, y sin embargo nosotros aquí, ¿no? En una estructura antigua donde seguimos diciendo poder, donde cuando decimos la palabra política, César, eso tú y yo lo hemos hablado muchísimas veces. Ayer trabajábamos en el Parlamento ese concepto precisamente, ¿no? Los políticos... la política, lo dice Antonio Machado tan maravillosamente bien, ¿no? Cuidado con quien dice estas cosas, porque quieren hacer la política sin vosotros, ¿no? Quiero decir que la política deriva de la palabra polis, y la palabra polis es ciudad en un sentido muy figurado. Es el lugar donde estamos, esto es hacer política. Esto es hacer política, ¿no? ¿Y qué papel juega la poesía en todo eso? El mismo que jugaba de catarsis, de revulsivo. Pues fíjate, a mí me parece, si me permites, César, que continúe con esto y tal, me parece que la poesía en el sentido literal del término, es también poder. O sea, el verbo poieo griego quiere decir crear. Eso es poder, crear. O sea, es el sueño de la humanidad, crear desde la nada o desde el todo. Eso es lo que es la poesía. Y me parece que ahí es donde únicamente nos podemos encontrar sin separación de géneros, ideologías. Quiero decir, no me he preguntado nunca, cuando leo a Fernando Pessoa, que últimamente lo leo mucho por razones circunstanciales, cuál era su adscripción política. Después, cuando leo biografías, me entero y me dan más o menos igual, a veces más igual, a otras veces menos, pero me da un poquito igual. Y sin embargo, en la poesía de Pessoa me encuentro en casa, ¿eh? Claro, por eso. Entonces, a lo mejor ese es el espacio donde hay que parlamentar, es lo que dejo, ¿no? Y ese papel que dice León Felipe de escuchar a los poetas, la verdad.
Claro, personalidad. como todos. Y le cabía todo. Hay una cosa que creo que las mujeres españolas, porque hay una cosa que a mí siempre me ha molestado muchísimo. Por ejemplo, la Merkel no es su apellido, es el apellido de su marido. Mientras que en España la mujer ha mantenido su apellido. Me parece una de las cosas simbólicamente más tremendas, que una mujer casada pierda su apellido por el de su marido. Me parece impresentable. Y sin embargo en Alemania es así, en Francia, yo creo que en Inglaterra, En Estados Unidos. Ahora se puede elegir. Estados Unidos. Ahora se puede elegir en algunos países, pero eso ya me parece tremendo. Nuestro presidente me dijo una vez, porque hablando de la cultura, de tal, y no sé qué, y tal, y evidentemente yo tiraba hacia la cultura y él hacia la política. Y esto fue con otros presentes. Y me dijo, no, porque Azaña dice que la política es la más alta manifestación de la cultura. Le dije, no. Azaña dice, la política es una de las más más altas. manifestaciones de la cultura, pero no la más alta. Una, que no es poco, que no es poco. No le insistí porque a la autoridad superior es mejor que no le No, parece insista. mentira que tú digas eso. Cuando eres díscolo Pero, todo el rato. Sí. Bueno, Bueno, debería no vamos a hablar de este tema. Bueno, el caso es que sí, tenemos que ser optimistas porque el avance ha sido grandísimo. Y yo creo que a pesar de todo seguimos en ese camino hacia adelante. Y también yo siempre he dicho que la historia no se acaba mañana, porque todos vivimos con una sensación, los jóvenes, y tenemos algunos ejemplos que no voy a citar, que llegan y piensan que hasta que ellos nacieron no existía nada. Y que solo ha existido desde el día ese hasta ellos, hasta que se vayan. Y no es así. O sea, el ser humano lleva evolucionando durante mucho tiempo y seguimos en esa evolución. Y por lo tanto, aunque hayan pasado muchos siglos, unas circunstancias, digamos, de injusticia, los siglos que vengan pueden cambiar, porque quedan muchos por delante. Yo supongo que quedarán, no sé, por lo menos 3.000, 4.000 años. Y toda esa evolución llegará un tiempo y una época Sí, que se nada. llegue al 100% por lo que hemos batallado en cada época. Cada época ha hecho una batalla y ha ganado un espacio grande, que aunque se vuelva atrás, hay cosas en las que ya no se vuelve nunca atrás. Por muchas catástrofes, muchas circunstancias. No. El avance, ese avance ya no se retrasa. Y probablemente, pues aunque se tarde un poco, y yo a lo mejor no lo vea, pero estoy seguro que mis nietos pueden ya ver el horizonte. Es decir, que Moisés, desde que salió de Egipto, ¿cuánto tiempo tardó en llegar? Y él no vio nada, porque además, como se enfrentó con el Supremo, nada menos, pues él ya no vio nada, pero llegaron. Y aquí es lo mismo, y estamos en el camino, y estamos atravesando el desierto, y quizás ya no queda mucho de ese desierto. Y aunque unos no los veamos, otros sí que lo verán. Y entonces verán que el esfuerzo de los anteriores fue importante. El 1 de enero del año que viene se cumplen los 200 años de la sublevación de Riego contra Fernando VII, y para
reinstaurar, que nunca se había puesto en práctica, la Constitución de Cádiz. 200 años. A Riego lo cortaron a trozos y lo pasearon por Madrid. Pero nosotros le debemos a él y a otra gente como él nuestra democracia. Y por lo tanto, aquel sacrificio no fue vano. O sea, él, supongo yo que cuando murió, debió de pensar, no sé, en algún momento, aunque yo no lo vea, pero voy a ver que este país cambiará. 200 años, bueno, restemos los 40 de la democracia, pero no ha sido vano. Y todo esto que estamos hablando no es vano, porque alguien dirá, jo, aquellos o aquellas mujeres que lucharon, ahora hemos logrado definitivamente esto. Y eso es bueno. El camino también creo que es bueno, porque yo no quisiera que nada se nos diera si no nos lo hemos ganado. Tenemos que ganarnos las cosas, ganárnoslas. Y por lo tanto, en ese camino de ganárnoslas es en el que estamos. Y nada es vano, y nada no vale para nada. No es cierto. Todo vale, todo vale. Y el avance nunca es ya marcha atrás. Bueno, dado que hay otra mesa, creo que esa es una buena reflexión final. Aunque estamos ya solapándonos con la siguiente mesa, quizás una representación de vuestra poesía estaría bien para ilustrar ese poder de la palabra, yo creo de la palabra como testigo de reflexión también, ¿no? Yo os he seleccionado aquí un poema que me interesaba sobre el tema, pero elegid el que queráis vosotros. Beber del gran abismo. Y ahí te he puesto dos. ¿Lees tú, César, primero? Hace mucho que no me leo a mí mismo. No se reconoce. El poema es del libro En el mar de ánforas y el poema se titula Beber del gran abismo. Camellos desbandada, ¿a dónde ir ahora? Al sur, al norte, sedientos al azar por el camino. Lo mismo a un punto, a otro, en el camino donde los pozos de la desesperación. Del mal camino guardo pasos buenos. Las palmeras conocen esas penas junto a los cauces ya evaporados de una Babilonia desecada, pasar la suave mano sobre dátiles. Así pesa, violenta la humedad, latiendo de las lágrimas. Entonces vino, quiebra su derrumbe por el aire quebrado en el desierto de las rocas. Bebimos del abismo enterrado en las rocas de la sed. Ha elegido Amalia el del día a los días, la primera jornada. Voy a hablarte del agua, de las mujeres que lavaban sus cabellos en el río y lo llenaban de serpientes. Voy a hablarte de aquellas mujeres de la infancia de mi abuela Maragata, de su primera juventud, que iban juntas al río para bañarse, para lavarse el pelo. Aquellas mujeres de melenas virginales, doncellas rubias, oscuras, pelirrojas, que se dejaban llevar por la corriente en su viaje hacia la mar, que como las sirenas eran capaces de habitar todos los estados de la materia. Mujeres cuyo aroma ingrávido embriaga al océano,
Mujeres que eran flores sin raíces, peinándose con peines de oro. Mujeres cuyos cabellos caídos eran fecundados por lo líquido preñado desde entonces, de culebras benévolas, veloces como los remolinos, sinuosas como los rápidos y los círculos y las ondas que flotan en el agua. Mujeres que se comunicaban en la lengua antigua de los hechizos útiles, relegados al disparate para hacer reír a las adolescentes. Mujeres con los pies en el arroyo fresco que buscan el rostro del amado entre las nubes. Mujeres cuya primera regla fue una ofrenda que se llevó el río, que se recogieron el pelo sobre la nuca y se lo cubrieron con un pañuelo. Mujeres que aprendieron a serlo en el silencio. Mujeres que reconocieron al hombre cuando regresaban de lavar la ropa, de un baño, de llenar los cántaros, del riego de la tierra. Mujeres cuyos nombres están grabados en las aguas. Mujeres que mudaron de piel como las serpientes nacidas de su cabello. Pero no mujeres medusa, pero no mujeres gorgona. Mujeres a quienes el fragor de la historia encerró en hogares idénticos, en cronologías idénticas, en idénticos recuerdos. Mujeres aladas, de ojos protegidos por el azogue de un espejo. Mujeres que se olvidaron de sí mismas. Mujeres del tiempo suspendido, donde las cosas enseñaban cómo se hace un mundo. Mujeres nómadas, cuyas ensoñaciones están depositadas como prenda en la profundidad de los ríos. Mujeres que acabaron ahogándose e impidiendo a los niños que bebieran de noche, por si el agua dormía, por si en su dormir el agua olvidaba el ronroneo de la imaginación, por si las aguas cristalinas se enturbiaban y era imposible regresar al lago subterráneo que, dicen, sostiene los sentimientos. Mujeres fragmentadas en las orillas de los manantiales, reproducidas hasta el infinito en la densidad acuosa de los poemas. Mujeres cuyas palabras pueblan los cementerios de luciérnagas. Mujeres que envejecieron contando estos cuentos a las niñas. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. A continuación, bueno, creo que ya nos hemos pasado porque era las 6 menos cuarto. La tontería del hombre es inagotable. Pues son las 6. Se refiere al cambio climático. No a insultar a ningún hombre, creo. Antonio Colinas, Juan Carlos Mestre, Angélica Tanarro,